Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Puridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que tengan maestría, se perfeccionen sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré los eximentes, de responsabilidad o propiamente el efecto de la exoneración de responsabilidad, de la justificación, de la liberación de la responsabilidad y propiamente el fundamento de la responsabilidad en relación con la inteligencia artificial. Y es que tradicionalmente o en general se considera que los eximentes, las causales de exoneración, de liberación de la responsabilidad, las causales de no responsabilidad, de no tener que responder, de no tener el deber de responder por algo, de no deber responder por algo, de no tener la responsabilidad en relación con algo, se basan en que un daño existe y por ende una lesión de un derecho y propiamente de todos los derechos, porque como todo está conectado, la afectación de un derecho a la vez afecta a los demás y a la vez el incumplimiento de los deberes significa a la vez, significa por ende el incumplimiento de los deberes, de todos los deberes. Entonces, el enfoque tradicional de la exoneración, de la liberación de la responsabilidad, de la no responsabilidad, del no deber responder por algo, del no deber de tener que responder por algo, de no tener que responder por algo, de la no responsabilidad, se entiende como el que, aunque ese fenómeno, ese daño, ese hecho, ese acto antijurídico, eso que ha causado el daño, exista, no se responde en relación con ello porque ha existido algo que justifica la conducta de la persona en relación con la cual existe el daño o propiamente que causa el daño. Entonces, hay muchas situaciones. Si la persona causa el daño, para que esto quede claro, se exonera, por ejemplo, cuando el daño se presenta porque era irresistible, incontrolable por esa persona, aunque esa persona actúe de una forma diligente. Entonces, a su cargo está algo, pero existe el daño porque aunque eso esté a cargo de la persona, ese algo esté a cargo de la persona, se genera la afectación, el daño y por ende la lesión de los derechos y de los deberes, el incumplimiento de los deberes, la inaplicación de los derechos y deberes frente a lo que se afecta. Es decir, esa afectación es a que frente a ello no puede existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino que dejan de ejercerse los derechos y deberes, dejan de aplicarse los deberes y derechos por el hecho de ocurrir ese daño, esa situación antijurídica, ese hecho antijurídico. Ese algo en relación con lo cual no puede existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y propiamente en relación con lo cual no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes después de que ocurre. Y no se responde es precisamente porque es algo incontrolable. Ahora, para que esto también quede claro, para que esto quede claro, cuando el daño se causa no por la persona, sino por otra causa, la exoneración de responsabilidad aquí significa que entonces frente a esa persona no hay responsabilidad porque el daño no lo ocasionó la persona, dicho ser humano, el ser humano involucrado, ese ser humano al que me refiero, sino se dio por otra causa, por ejemplo, por una causa irresistible de imposible control como un evento inesperado cuya potencia es incontrolable, o sea que no es previsible porque es inesperado y más que inesperado, imprevisible, pero a la vez incontrolable porque su potencia, su fuerza, su poder, su forma de existencia es de tal magnitud, de tal forma que es incontrolable, o al menos en toda su dimensión es incontrolable. Algunas cosas se pueden controlar, mitigar, reducir, manejar con control, controlar, reducir en cuanto a su impacto negativo, es decir, sus impactos negativos en algunas cosas se pueden controlar, se puede reducir el impacto negativo propiamente de ese fenómeno, pero no el todo del fenómeno. El fenómeno como tal no se puede erradicar, eliminar y propiamente controlar. Solo unas de sus partes según el caso o incluso ninguna según el caso. Y bueno, frente a lo que sí sea controlable, ahí no hay exoneración de responsabilidad. Estoy hablando de cuando no es posible controlar frente a lo no controlable, ahí está la exención de responsabilidad o cuando el daño se causa por culpa de la víctima, por una culpa exclusiva, por culpa de la víctima, porque si es culpa de la víctima, pues es directamente su culpa, ¿no? Es exclusivamente su culpa. Y esto se refiere propiamente cuando se dice culpa exclusiva a que el daño se causa exclusivamente por la víctima, no por la participación de la víctima y de otra persona, sino que el afectado directamente participa exclusivamente, es el único que participa, que causa el daño, es el único que participa en relación con la existencia del daño, es el único que causa propiamente el daño, que genera el daño, que hace el daño. Entonces ahí no responde otra persona.
Y así, en general, existen diferentes justificaciones frente a la ocurrencia de un daño, frente al hecho de un daño, frente a la existencia de un daño, frente a una persona que precisamente se libera, no responde porque no existe un vínculo de responsabilidad, una razón por la cual válidamente deba responder. Es decir, no existe un nexo causal, una relación, una causalidad, un vínculo entre el hecho del daño, el hecho causado, la ocurrencia del daño, el daño, los hechos relacionados con el daño y propiamente el todo de la forma del hecho del daño, de la forma en la cual existe el daño, y la conducta de la persona. No existe un vínculo entre el daño y la conducta de la persona. Es decir, propiamente la conducta de la persona no ha existido con culpa, culpa que puede ser por negligencia, es decir, por incumplir con el derecho sin, o sea, por actuar negligentemente, sin cuidado y propiamente incumpliendo con el derecho sin tener la intención de ello, o culpa que puede ser por dolo, cuando existe la intención de actuar desconociendo los derechos y deberes, incumpliendo el derecho. Entonces, en ninguno de esos dos casos es posible que aplique una responsabilidad porque la persona no ha actuado con culpa, sino con diligencia, cumpliendo con el derecho, ha actuado de una forma válida jurídicamente, ha ejercido sus derechos y deberes frente a su conducta y por ende no se le vincula, no se le relaciona con el daño como responsable. Puede ser un relacionado de otra forma, como un observador del daño cuando ve, cuando es un testigo de cómo ocurre el daño o de alguna parte de cómo ocurre el daño o de algo en relación con el daño, pero no, o un controlador, un servidor público, un funcionario público o una autoridad del sector privado como un auditor o un controlador externo de alguna forma que tiene algún vínculo frente al daño, pero que no es el causante del daño, no es el responsable del daño. Entonces, en eso consiste precisamente la causal de exoneración de responsabilidad o la exoneración de responsabilidad, la no responsabilidad, el que no se es culpable por un daño. Pero técnicamente, de lo que se trata no es que no se es culpable frente al daño, sino que, o sea, no se es culpable frente al daño y ese es que ese es el único enfoque y ese es el enfoque y ese es el enfoque, sino de que no se es culpable porque se está actuando precisamente por el cumplimiento del derecho. O sea, porque se está actuando cumpliendo con el derecho. Entonces, por eso no hay responsabilidad frente al daño. No se responde por las consecuencias del daño y propiamente por la forma en la cual aplica el derecho, es decir, por la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a la forma en la cual existe el daño. No se es responsable frente a cómo se deba asumir el efecto del daño como responsable causante de ese daño. Pero precisamente no es responsable del daño, de los efectos, de asumir el daño, de asumir las consecuencias del daño y propiamente de responder por el daño, porque precisamente actúa responsablemente, o sea, cumpliendo con el derecho. Es decir, que se trata de la responsabilidad jurídica y la responsabilidad jurídica significa asumir lo que cada quien le corresponde, lo que le corresponde a uno, lo que a esa persona le corresponde y por ende lo hizo, por ende actuó de esa forma, es decir, por ende ejerció sus derechos y deberes asumiendo lo que le corresponde, es decir, asumiendo la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica, es decir, es responsable, ha existido de una forma responsable jurídicamente porque existe, ha existido en relación con los hechos relacionados con el daño, cumpliendo con el derecho, es decir, ejerciendo los derechos y deberes, es decir, gozando de sus derechos y cumpliendo con sus deberes. Y por esa razón hay una causal de responsabilidad frente al daño, pero el deber ser jurídico, la idea del derecho, el cumplimiento del derecho consiste en ser responsable, es decir, en ser diligente, es decir, en aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen. Y por eso frente a la inteligencia artificial se trata es de ser responsable jurídicamente, de que cada quien en cada relación jurídica sea responsable, es decir, aplique los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen a la medida de la relación jurídica, es decir, del ambiente en el cual aplican derechos y deberes por ser un ambiente relacionado con lo definido en el todo el derecho. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial, se trata de la responsabilidad jurídica, de ser diligente jurídicamente, de aplicar los derechos y deberes, y por ende, de conocer cuándo no se es responsable por un daño, precisamente por el hecho de haberse cumplido con el derecho frente a los hechos relacionados con el daño y propiamente al todo el hecho del daño. Frente al todo el hecho del daño no se es responsable porque se ha actuado cumpliendo con el derecho, y por eso incluso desde el punto de vista proactivo, positivo, de la validez jurídica, de cumplir con el derecho en todo momento, no de aplicar el derecho, lo definido en el derecho, ante el incumplimiento, sino de cumplir con el derecho, de que propiamente siempre se gozan los derechos y cumplen los deberes, que esa es la verdadera aplicación del derecho, porque es la forma en la cual se aplica el todo de lo definido en el derecho. Cuando el derecho aplica frente al incumplimiento del derecho, frente a su incumplimiento, frente al incumplimiento de lo definido en él, aplica lo relacionado con eso, pero no como tal el goce de todos los derechos y deberes, en todo momento, sino que aplican todos los derechos y deberes para asumir esa situación, pero en la relación jurídica relacionada con el hecho donde existió el daño y por ende la
presunta responsabilidad que finalmente será decidida por una autoridad competente, por un juez o cualquier otra autoridad que defina de manera válida la situación, eh, no se ha presentado el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en esa relación. Es decir, para que esto quede claro, eh, en esa relación jurídica donde se ha presentado el daño y por ende se presume la responsabilidad, pero se debe comprobar o propiamente decidir si es o no responsable por el hecho del daño por parte de una persona o de un grupo de personas según el caso, y por eso en ese momento sigue existiendo la presunción porque se presume la inocencia. Entonces hasta que no se decida, pues no existirá claridad y propiamente responsabilidad por asumir por el hecho de asumir el daño, de tener que asumir el daño. Entonces, en esa relación jurídica en donde se causó el daño, ya no se han gozado, o sea, no se gozaron los derechos y deberes, no se gozaron, perdón, los derechos y cumplieron los deberes, porque precisamente al causarse el daño desde ese momento se afectó el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por eso en esa relación jurídica, en ese ambiente, no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque como el goce de los derechos, como lo indiqué, y cumplimiento de los deberes solo existe cuando se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes. En ese caso, pues en un inicio se dio el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, pero desde el momento del daño, desde la ocurrencia del daño, es decir, desde que se incumple con el derecho, pues ya se afecta todo, porque la validez jurídica existe o no existe, o sea, existe en su todo o no existe por partes. Entonces ahí no hay validez jurídica, sino que es una relación inválida. Y ahora, frente, es decir, por eso es que hay, digamos que no se cumplió con el deber ser jurídico, no se atiende el deber ser jurídico, el ideal del derecho, que es que existe el bien, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, validez jurídica, porque el bien, el bienestar existe cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes. Esa es la forma en la cual se crea, se hace que exista el bien, bienestar, bondad, el bien, bienestar. Entonces, ahora frente al tema de la decisión de la autoridad competente, cuando ya decida, ahí se resuelve, se aclara si es responsable o no, si la decisión es válida. Si la decisión no es válida, por supuesto, frente a esa decisión hay que aplicar las formas en las cuales los derechos y deberes se apliquen para que la decisión se revise, se controle y se llegue a la decisión válida, es decir, una decisión que esté basada, que exista con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a la forma de la decisión definitiva, final, que como tal resuelva la situación. Decisión, o sea, la decisión solo se da cuando como tal se resuelve, mientras que no se resuelva porque no exista validez jurídica en la decisión, que se trate simplemente de momentos que intentan resolver el problema, pero no el conflicto, pero no lo resuelven. Y de hecho el problema causado con el daño no se resuelve porque ya se causó la lesión de los derechos y el incumplimiento de los deberes, y eso no se restablece. Hay formas de intentar reparar el daño, reintegrar o propiamente más que reintegrar, lograr que desde el momento de la decisión y propiamente desde el momento en que se cumpla con la decisión por parte de quien sea responsable por asumir esa decisión en cuanto a asumir las consecuencias negativas del daño, ahí desde ese momento habrá de nuevo un goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a lo relacionado con ello, pero en todo ese intervalo, en ese lapso, en esos momentos, desde que ocurre el daño hasta la decisión, en el momento entre el daño y la aplicación como tal de los efectos de la decisión, entre la existencia del daño y el cumplimiento de lo definido en la decisión, ya, digamos, esos derechos y deberes se han inaplicado, eso ya no se recupera porque su momento, o sea, su oportunidad de existencia era ahí, en ese momento pasado y ya no es posible. Entonces, el problema no se resuelve, pero de todas maneras el conflicto sí cuando la decisión es válida. Entonces ahí, digamos, termina el conflicto, no el daño ni la lesión de derechos, eso no se repara, pero de alguna manera el conflicto se resuelve y algunas cosas que sean reparables se pueden reparar y de alguna forma, digamos, eso busca que de alguna manera, en lo posible, es decir, con base en lo que sea posible, procedente, válido, en lo que sea posible, con base en lo que jurídicamente es válido, posible, se intentará compensar o recuperar lo que sea recuperable, pero ya la lesión causada ya, digamos, existe y por ende los derechos se han dejado de gozar y los deberes se han dejado de cumplir. Y por eso frente a la inteligencia artificial, lo determinante es que se sea responsable jurídicamente en todo momento para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque como nos damos cuenta, no se trata de definir quién es responsable ante un daño ocasionado mediante o con base en o en relación con la inteligencia artificial. Se trata de que la inteligencia artificial exista con validez jurídica para el bien, o sea, con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, en la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Esa es la única forma en la cual existe la inteligencia artificial buena para el bien. Es decir, es la única forma en la cual se cumple con el derecho como tal en relación con la inteligencia artificial. Es la única forma en la cual existe la responsabilidad en relación con la inteligencia artificial, porque cada quien es responsable jurídicamente, es decir, cada quien es responsable
en relación con ella, en relación con este objeto, con este producto, en relación con la inteligencia artificial, a la medida de la respectiva relación jurídica, donde cada quien goce de sus derechos y cumpla con sus deberes. Y por eso, por un lado, entonces, en la situación donde se ocasiona el daño, donde se ocasiona el daño, se puede definir la responsabilidad frente al daño, pero como tal ya no existe, o sea, ahí no existe responsabilidad, porque la única responsabilidad, la verdadera responsabilidad, propiamente la responsabilidad jurídica, la responsabilidad definida en el derecho, la responsabilidad consiste en cumplir con el derecho. Entonces, digamos que, por un lado, la responsabilidad existe cuando se cumple con el derecho. Otra cosa es definir el deber de asumir los efectos, las consecuencias, el todo del efecto, la consecuencia de un daño, del daño. Y frente a la inteligencia artificial, la única forma de que exista bien es cumpliendo con el derecho, y por ende no se trata del hecho de que los mecanismos reactivos que apliquen ante el incumplimiento sean la solución, ¿no? Son formas que intentarán y según el caso resolverán conflictos, pero la única forma en la cual existe bien la inteligencia artificial, existe para el bien, existe de una forma buena, es la única forma en relación con la cual el bien existe en relación con la inteligencia artificial, la única forma en la cual la validez jurídica existe en relación con la inteligencia artificial, la única forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial, la única forma en la cual la inteligencia artificial hace el bien existe para el bien, es una forma del bien, es cumpliendo con el derecho, es mediante el cumplimiento del derecho, y esto existe, solo existe cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien cumple con el derecho, con base en la forma en la cual lo definió en el todo el derecho y le aplica a cada quien. Entonces, si cada quien cumple con lo definido en el todo el derecho, a la medida de cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, existe validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Es decir, esa es la forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, es la forma en la cual puede existir y existe la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, es la única forma en la cual existe el bien en relación con la inteligencia artificial. Por eso la inteligencia artificial puede existir para el bien o para el mal, o de una forma buena o mala, puede relacionarse con el bien o con el mal, con lo bueno o con lo malo, según el ser humano sea diligente o culpable, culpa que ya aprendimos o que se reitera, es, puede existir es por negligencia o por dolo, según el caso, según cómo exista, y por esa razón se trata de conocer qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, y de tener esto claro a, a la medida de la inteligencia artificial. Por eso en Juridia formamos abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque son lo que indica qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Entonces, si esto se conoce a nivel general, se tiene claro cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican. Y si a la vez esto se tiene claro, se conoce, se dimensiona, se aclara en relación con la inteligencia artificial, se conoce, se tiene maestría, se tiene claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y esto es algo fundamental, porque la única forma en la cual se conoce en últimas, se conoce cómo ser responsable jurídicamente, es decir, es la forma en la cual se conoce la responsabilidad jurídica, la forma de la responsabilidad jurídica, la forma de ser responsables jurídicamente, es decir, es la forma en la cual se conoce cómo se es responsable jurídicamente, cómo ser responsables jurídicamente, cómo ser responsables frente a la inteligencia artificial. Y por eso los abogados formados con nosotros son capaces de conocer, de tener claridad sobre la responsabilidad en relación con la inteligencia artificial y son capaces, por ende, de compartir este conocimiento frente a quien válidamente se relacione con ellos. Y reitero, lo determinante es que en cada relación jurídica relacionada con una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial vinculada con una inteligencia artificial, cada quien cumpla con el derecho para que así exista el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica, en la relación jurídica, y por ende exista el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan los contenidos de nuestro blog y se enteren de cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.